abrir nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 18. Y una vez más les pido que se pongan de pie para la lectura de la Escritura. Es una lectura larga, pero vamos a leer el capítulo. Ustedes pueden seguir con sus listas, por favor. Los versículos del capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Y después de la lectura, nuestro hermano Marco Cardoso, tú nos puedes guiar en oración, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y lo puso en Halach, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas, todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo al Rabsaces: decid ahora Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías: consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, y tú puedes dar jinetes para ellos.
¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsaces, te ruego que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsaces les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arpad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí delante de tu presencia hoy. Y te pido también que hallemos gracia delante de tus ojos para que tu palabra obre en nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y alcances a tu siervo la gracia necesaria para exponer tu palabra. Aquieta nuestros pensamientos, nuestro espíritu, que pueda estar atento y concentrado a lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Tomen asiento, muchas gracias. Les ruego que les aseguren que sus celulares estén apagados o en silencio. Muy bien, estoy leyendo esta semana la biografía de un hombre, se llama George Washington Carver. No sé si han oído de él. Este era un hombre afroamericano, hijo de esclavos, que luego de muchas vicisitudes llegó a ser un gran científico reconocido mundialmente. Él experimentó en la botánica, en la química y aplicó los conocimientos de ambas cosas a la agricultura. Él se empeñó en emplear su conocimiento para mejorar la calidad de vida de lo que él llamaba su pueblo, los descendientes afroamericanos de los esclavos, particularmente en el sur de los Estados Unidos, tomando nota de la importancia de la rotación de cultivos para devolverle a la tierra lo que se tomaba de ella al plantar algodón, por ejemplo. Él propició la plantación de maní, alternando la siembra de maní con la siembra del algodón, propia del sur de los Estados Unidos. Se cosechó tanto maní en un momento de la vida de George Washington Carver por su sugerencia que no se sabía qué hacer con él. Tanta cantidad de maní y nadie sabía qué hacer con el maní. Así que este hombre buscó a Dios y encontró 300 aplicaciones del maní y sus derivados, entre otras cosas. En cierta oportunidad, en una de las conferencias a nivel mundial que él brindó, alguien le preguntó, Dr. Carver, ¿cómo aprendió todas estas cosas? Y él respondió, las aprendí en un viejo libro. ¿En un viejo libro? Le preguntaron, ¿cuál viejo libro? ¿En la Biblia? ¿En la Biblia? ¿Pero acaso la Biblia habla del maní? No, la Biblia no habla del maní. Pero la Biblia habla del creador del maní.
Así que yo conocí al creador del maní por la Biblia y le pregunté qué podíamos hacer con eso y él me enseñó. Maravillosa la respuesta, ¿no es cierto? Así es. Es sumamente alentador, al menos para mí, leer de hombres y mujeres que buscan al Señor, le honran con sus vidas y Él los bendice y los usa para su gloria, como Ezequías, ¿verdad? Como Ezequías. Podríamos definir a Ezequías como un nombre extraordinario, entre paréntesis, como pocos, pero también como un hombre frágil, entre paréntesis, como todos. Su padre era un hombre privilegiado, pero perverso. Ezequías fue un hombre extraordinario, pero frágil. Durante este mes de junio, en que honramos a los padres, estamos considerando algunos aspectos de la vida de tres hombres que se mencionan en la Escritura: Acaz, Ezequías y Manasés. Acaz fue el padre de Ezequías y abuelo de Manasés, y como mencionamos recién, hemos dicho que podríamos definir a Acaz como un hombre privilegiado, ¿verdad? Por el ejemplo que él recibió de su padre y también por lo que él llegó a ver y oír del Señor durante su vida. Y él también fue perverso. Al morir, Acaz dejó un templo mutilado con sus puertas cerradas. ¿Se imaginan que alguien le preguntara a Manasés: ¿y quién fue tu abuelo? ¿Mi abuelo? Mi abuelo fue Acaz, el que cerró las puertas del templo. Qué reputación, ¿verdad? Qué legado. Y nos parece altamente sorprendente que el hijo de Acaz haya podido ser un hombre como Ezequías. Y nos parece altamente sorprendente que Ezequías, siendo como llegó a ser, haya tenido un padre como Acaz. Leemos de Ezequías tanto en los libros de los reyes como en los libros de las crónicas, como también en el libro del profeta Isaías, porque Isaías ministró y fue una influencia muy poderosa en la vida de Ezequías durante su reinado. Acabamos de leer aquí, vamos a estar en otros pasajes, pero ustedes quédense aquí como texto de base del mensaje. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Probablemente muchos se preguntaron: ¿y qué tipo de gobernante va a ser este muchacho? ¿Verdad? Él seguiría los pasos de su padre e induciría a sus súbditos a apoyarse en dioses falsos como hizo Acaz, o dirigiría al pueblo en la adoración a Jehová, imitando el ejemplo de su antepasado David. Inmediatamente, como acabamos de leer aquí en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 18, quedó en evidencia que Ezequías se proponía hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Ezequías se propuso no imitar el ejemplo de su padre, privilegiado pero perverso, y sí imitar el ejemplo de su antepasado David. Dice: siguió a Jehová, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué reputación, qué reconocimiento, qué carácter, qué disposición del corazón de este hombre. La Biblia dice que en el primer año de su reinado, él ordenó que se reparara el templo y se reanudaran allí los servicios de adoración a Jehová. Luego organizó una gran celebración de la Pascua, y estamos pasando rápidamente por algunos sucesos de su vida, a la que él invitó a toda la nación. Él era solamente rey de Judá y Benjamín, pero también invitó a aquella celebración, según leemos en el segundo libro de la Crónica, capítulo 30, a los demás, a las restantes 10 tribus que formaban el reino del norte. No se había hecho algo así. No se había celebrado la Pascua con tal disposición y con tal alcance desde los tiempos del rey Salomón, dice la Escritura, como se hizo en los días de Ezequías. Leemos allí en 2 Crónicas, capítulo 30, no lo busquen ustedes, quédense ahí, pero en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, el libro cierra
diciendo, el capítulo 30 cierra diciendo: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Gran regocijo como resultado de la celebración de la Pascua, de volverse al Señor, de seguir el ejemplo de su Rey, animado también por los sacerdotes y levitas que servían en el templo. Pero miren esto, a continuación el capítulo 31 se abre de esta manera: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí en la Pascua salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. ¡Qué maravilloso! Congregados por el Rey, celebraron la Pascua, se regocijaron en la salvación que Dios había obrado para con su pueblo, y luego de eso se lanzaron a destruir todo vestigio de idolatría y volvieron a sus ciudades dispuestos a servir solo a Jehová. Nada más. Eso por la influencia de Ezequías. Nada más. Pero luego de estas victorias sobrevinieron las pruebas. Y Ezequías fue introducido en 3 pruebas diferentes que pusieron de manifiesto que él era un hombre extraordinario, pero frágil como nosotros. Y vamos a prestarle atención rápidamente a esas 3 pruebas a que fue sometido este hombre piadoso. La primera prueba para su fe la constituyó el reino de Asiria. Acabamos de leer aquí en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 18. Ezequías tuvo que cargar con el pesado legado de su padre. Ese legado de su padre no solamente incluyó la mutilación del templo, el cerrar las puertas, el avance y el fortalecimiento de la idolatría, la perversión y la iniquidad derramada en abundancia sobre la tierra de Judá. También incluyó una alianza con el rey impío de Asiria, una alianza que el rey Ezequías rompió, como leímos aquí en versículo 7. Jehová estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y no le sirvió. Y como consecuencia de eso se provocó la ira del rey de Asiria. En aquel entonces el rey de Asiria tenía el nombre de Senaquerib. Y dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 36 que Senaquerib se propuso venir contra Judá y contra Ezequías para arreglar las cosas y recomponer esa situación de vasallaje y de dependencia de parte de este rey pagano para con el pueblo de Dios. La Biblia dice que con el propósito de apaciguar la ira del rey de Asiria, Ezequías dispuso el pago de un resarcimiento de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, que acabamos de leer de eso también en este capítulo 18. Como eso no fue suficiente, la Biblia nos enseña que Ezequías juntó todo el metal que pudo, de diferentes lugares, de los tesoros del templo, de los tesoros de la casa real, de todo lugar donde había metales preciosos en Judá. Ezequías lo requisó para enviarlo a Siria, para calmar la ira de este rey que pretendía dominar sobre el pueblo de Israel. Pero Senaquerib no toleraba la rebelión, y Ezequías y el pueblo sabían que él vendría por ellos y se prepararon para la batalla. ¿Cuáles eran las opciones de Ezequías en aquel entonces? Es interesante tomar nota de eso. Leímos aquí en el capítulo 18 que Ezequías había puesto su confianza en Jehová. Senaquerib lo sabía, el pueblo también. Él estaba confiando en Jehová su Dios. Si bien Ezequías hizo preparativos estratégicos para esperar la invasión de Asiria, la confianza de Ezequías no estaba en sus habilidades estratégicas, no estaba en el equipamiento militar. Él confiaba en Jehová, y así se lo hizo saber al pueblo, y así los animó.
Él mismo se puso delante del pueblo para estimularlos y animarlos a poner su confianza en Jehová, a no intimidarse por este enemigo que ensombrecía en apariencia el futuro de las familias y de la nación. Él los animó con su ejemplo también a mantener su confianza en Jehová. La Biblia dice que el ejemplo del rey y sus palabras encendieron la confianza en el corazón del pueblo de Judá. ¿Sabe que cuando uno lee estas cosas en Segundo de Reyes, en Segundo de Crónicas, en el libro de Isaías, se nota cuánta presión se ejercía sobre este rey? Qué difícil decidir qué era lo mejor en aquel entonces. Qué difícil liderar a la nación bajo la presión que estaban sobrellevando. Sennacherib había arrasado con cuanto había encontrado a su paso. Él se jactaba de que no había Dios que podía destruirlo. Lo acabamos de leer, sus palabras aquí. ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Aquello seguramente pesaba en el corazón de Ezequías. Es verdad, no ha habido nadie que pudiera oponerse al avance cruel de este ejército. ¿Rendirme? ¿Qué tendría que hacer? Sennacherib le dijo: ríndanse. Yo les doy caballos y tienen jinetes para montarlos. Les aseguro una vida plácida, una vida tranquila. Cada uno con su olivar, cada uno con su viña, cada uno con su pozo, cada uno con su pan. Rendirse a mí, volverse mis esclavos, doblegarse a mi control. Ahí está la libertad. Esa era una opción. La otra opción era hacer alianza con Egipto, que era la potencia mundial que emergía, ¿verdad?, en aquel entonces. ¿Qué hacer? En medio de esa presión, dice la Escritura, Ezequías fue al templo, expuso su corazón y sus temores delante del Señor. Yo quiero que vayan al segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, allí, sin perder el capítulo 18, el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, versículo 16. Otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Habla de estos, el Rabsaces y el Rabsaris, ¿verdad? De estos que vinieron de parte de Sennacherib. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en Judá y al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Más, dice el versículo 20, precioso contraste, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Lo pueden leer en otra porción aquí nomás. Ezequías tomó las cartas que el rey Sennacherib le envió burlándose de Jehová y las expuso delante de Jehová en el templo. Y le dijo: mira, Señor, toma nota. Claro, ¿qué Dios le va a hacer frente a Sennacherib si todos los dioses que él enfrentó son dioses falsos? Tú eres el Dios del cielo, que todos conozcan tu poder. E invitó al profeta Isaías a orar con él. Qué maravilloso. Se podía rendir a Siria o podía buscar alianza con Egipto para salvar el pellejo. Pero a Ezequías le interesaba más la gloria de Dios que su propia vida. Ahí está la prueba para la fe de Ezequías. Ahí estaba. La prueba para la fe vino en la forma de procurar salvar la vida, rindiéndose a Siria o buscando alianza en Egipto, o que la gloria de Dios se hiciera manifiesta. Y Ezequías optó porque la gloria de Dios se hiciera manifiesta. Eso lo leemos en Isaías capítulo 37. ¿Qué corazón? Él podría haber pedido auxilio y asilo en Egipto y huir, dejando al pueblo a merced del enemigo.
Aún podría haber pedido ayuda de Egipto para salvar al pueblo y quedar como un líder eficiente, pero a él no le interesaba salvar su vida, ni su reputación, ni su pellejo. Él quería que Dios manifestara su poder para que todos supieran que Él era el verdadero Dios. Ahí estaba la cuestión importante para Ezequías: promover la gloria de Jehová. Y la Biblia dice que Dios escuchó la oración de Ezequías y de Isaías, librando milagrosamente a Judá. Ahí en 2 Crónicas 32, versículo 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. ¡Qué maravilloso! Judá no sería derrotado, sino Asiria. No se exaltarían a los reyes de Asiria, se exaltaría al Dios vivo y verdadero. Asiria pudo con todas las otras naciones, porque los dioses de ellos no eran verdaderos dioses. Pero el Dios de Judá era el Dios vivo y verdadero. Y Ezequías confió en él y se propuso promover su gloria. Y Dios envió su ángel. 185,000 hombres asirios murieron en el campo, sin pelear, enfrentados por un ángel solamente. Y avergonzado Sennacherib volvió a Nínive. ¿Y qué hizo? Dijo: uy, el Dios de Judá es diferente al resto de los dioses, ¿lo voy a adorar a él? No. Él siguió adorando a Nisroch, su dios falso, y finalmente fue asesinado por sus propios hijos. Su Dios no tenía poder para salvar. El Dios del que él se burló, el Dios de Judá, él sí tenía poder para salvar. Y así Ezequías pasó airoso de la prueba. Qué fortalecido, sin duda, salió la fe de Ezequías. Cuánto riesgo corrió él, ¿verdad? Midiendo las posibilidades humanas, rechazando los ardides humanos y confiando en Jehová. Pero tenemos que aprender que el Señor no defrauda a los que en Él confían. No defrauda. Jamás. Nunca temas confiar de todo corazón al Señor. Nunca temas renunciar a todo ardido humano para salir de las presiones que se presentan en la vida. Si tú honras al Señor, Él te honrará. Él te honrará. Ahí está la prueba de la fe. Ahí estaba la prueba para Ezequías. Dios honra a quienes por sobre todo anhelan y promueven su gloria. Hemos escuchado esto muchas veces y muchas veces lo vamos a seguir oyendo, que el propósito de la vida del creyente es promover la gloria de Dios. Yo no sé lo que piensas que es la vida, y no sé para qué piensas que es tu vida, y no sé para qué estás usando la vida que Dios te ha dado, pero la vida no es para pasarla bien. La vida no es para sacar lo mejor que podemos de la vida. Veo que la gente habla de la vida personificándola. Le tengo que agradecer a la vida, y la vida me ha dado tal cosa. Papinas. No hay nada que agradecerle a la vida, y la vida no le ha dado nada. Hay un Dios en el cielo que gobierna soberanamente sobre la tierra y la vida de todos. No es procurar el propio bienestar. El propósito de la vida del creyente es promover la gloria de Dios. Y cada vez que enfrentas como cristiano una dificultad, te vas a ver enfrentado a la misma decisión: la gloria de Dios o mi comodidad. Cada vez que enfrentes una dificultad, vas a tener que tomar una decisión sobre lo mismo: la gloria de Dios o mi bienestar, la gloria de Dios o mis planes, la gloria de Dios o yo. Cuando alguien te ofende, la gloria de Dios o yo. Cuando se abre una oportunidad que implica descuidar responsabilidades ya asumidas o dadas, la gloria de Dios o yo. Cuando estás enfermo, la gloria de Dios o yo. Así de sencillo, hermanos.
Ezequías pasó la prueba, escogió la gloria de Dios, no fue defraudado y sí fue engrandecido sobremanera. Ahí en 2 Crónicas 32, versículo 23, muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Esa fue la primera prueba que él tuvo que enfrentar. Salió airoso, un hombre extraordinario, como pocos. La segunda prueba para su fe que tuvo que enfrentar Ezequías fue la de su salud. ¿Cómo nos conoce Satanás, ¿Se acuerdan lo que dijo de Job? Toca su carne y sus huesos y vas a ver si no blasfeman tu misma presencia. Había perdido bienes, siervos, hijos, y Job se mantenía incólume. Satanás dijo, no conoces al ser humano por la salud y por no pasar dolor, lo que sea, aún negar a su Dios. Esa fue la segunda prueba que vino para la fe del rey Ezequías. Luego de todo esto, y cuando aún se oían las expresiones de loas a Ezequías, Ezequías cayó enfermo. Así dice la palabra de Dios. Ustedes lo pueden ver en capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. Pasan ahí un segundito nomás, unas páginas más adelante donde tenemos nuestro texto lema o base. En 2 Reyes 20 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Será por eso que algunos tienen miedo cuando el pastor va a la casa? Tendrá que decirte que me voy a morir. Mi suegra tenía ese temor. Interesante, vino Isaías. Dios envió al profeta Isaías para anunciarle que pronto moriría. ¿Se imagina que venga el profeta y le dice, ordena tu casa porque vas a morir? Uno dice, me encantaría saber cuánto tiempo voy a vivir. Mentira, si le dice que va a morir mañana, no va a dormir en toda la noche y va a hacer todo lo posible para evitarlo. Qué noticia tremenda, ¿verdad? Y máxime cuando Ezequías tenía solamente 39 años. 39 años tenía cuando el profeta Isaías vino para decirle, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y una vez más, la preocupación de Ezequías se manifiesta en las palabras y en las expresiones que él utiliza delante del Señor. Podemos compaginar todo el segundo libro de los Reyes, las crónicas de Isaías, pero la preocupación de Ezequías cuando supo que iba a morir era el pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios sin un líder? Si él moría, ¿quién los protegería? ¿Quién los cuidaría? ¿Quién los lideraría? En ese momento de su vida, hermanos, a los 39 años, cuando vino el profeta para decirle que iba a morir, Ezequías no tenía hijo todavía. ¿Sabe qué implica eso? Que la descendencia de David estaba en peligro. Aquel linaje del cual Dios había dicho que vendría el Mesías. No había hijo de Ezequías cuando se le anunció que iba a morir. Y una vez más Ezequías manifestó su corazón. ¿Qué hizo él? Versículo 20, capítulo 20, versículo 2, en el segundo libro de los Reyes. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Nos dijo, a ver muchachos, tráiganme las páginas amarillas si hay alguna terapia alternativa. Llamen a los mejores médicos. Busquen por donde sea. No quiero morir. No. Oró a Jehová. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti y en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, dice la palabra de Dios. Él manifestó su confianza
Él buscó el rostro de Dios en oración. Y la Biblia dice que, versículo 4 ahí, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, recién había venido, le había dicho, vas a morir. Se lo dijo y lo dejó ahí. Se dio media vuelta y se fue. No había llegado a la puerta cuando vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Qué maravilloso. Dios lo escuchó. Le añadiría 15 años. Y le daría una señal de que esto sería así. ¿Sabe qué es lo interesante? Que durante ese tiempo extra de vida que Dios le otorgó a Ezequías, nace su hijo Manasés, que luego lo sucedería en el trono, y quien durante casi toda su vida practicó el mal en contra de Jehová. Dios le dio un hijo a Ezequías en ese tiempo extra, que tuvo el reinado más largo sobre el pueblo de Judá, 55 años, y fue un rey perverso. Interesante. La línea davídica había sido restaurada, había sido preservada, Dios era fiel a sus promesas, ¿verdad? Quizás esa era una de las preocupaciones de Ezequías y por eso Dios le oyó. Y no podemos dejar de notar, al menos para mí, la naturalidad con la que Ezequías oró. ¿Se dan cuenta? Escuchó la noticia, se dio vuelta contra la pared y oró. Era natural. Recibió las cartas de Senaquerib. ¿Qué hizo? Fue al templo, las puso en la presencia del Señor y oró delante de Jehová. Era natural para él recibir las malas noticias, recibir las causas de temor, recibir las causas de preocupación y inmediatamente volverse a Jehová. Él oraba con mucha naturalidad. Recibía amenazas de los enemigos, ora. Recibe noticias preocupantes sobre él, ora. ¡Qué buen ejemplo! ¿Es así con nosotros? ¿Está alguno afligido? Dice Santiago. Haga oración. Ezequías ilustra eso perfectamente. ¿Cómo reaccionas en tu hogar cuando algo va mal? ¿Te oyen tus hijos maldecir y quejarte? ¿Te oyen tus hijos lamentándote de tu suerte y teniendo compasión de ti mismo? ¿Te oyen tus hijos gritar, verdad? O encerrarte en ti mismo procurando castigar a los demás por lo que pasa? ¿Te oyen tus hijos buscar culpables en terceros para explicar tus dificultades? ¿O te oyen tus hijos orar? ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo es? Hay hombres que bajo presión se vuelven inaccesibles. Explotan ante la primera provocación o se aíslan de todos. Bueno, los chicos ya se dicen entre sí, papá tiene problemas, déjalo tranquilo, ya sabes cómo se pone. ¿Cómo es en nuestro caso? Ezequías, ¿cómo hacía? Recibía los problemas y, bueno, con toda naturalidad. Te ven y te oyen tus hijos buscar al Señor. ¿Sabe que hay padres que le mienten a sus hijos? Perdón. Que les niegan que tengan problemas o necesidades. En la casa todo tiene que estar bien, no se tiene que notar que falta, que no hay, que tenemos problemas con esto. No, no, no. Hay que esconder todo, no hay que decir nada. Hay que guardar las apariencias, que los chicos no se enteren. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué razón no se deberían enterar? ¿No será una buena oportunidad para que aprendan a ejercitar la fe y tengan la oportunidad de ver cómo Dios obra a favor de los suyos? Quizás sí. Continuo, con prudencia, con sabiduría, debemos incluir a los hijos en la realidad de la vida y en la realidad del glorioso cuidado de Dios para los suyos.
Es maravilloso ver cómo George Mueller sostuvo sus orfanatos a pura oración. No había para desayunar, todos oraban y aparecía la provisión. Ezequías salió airoso de esta prueba para su fe. Supo que iba a morir, se volvió a Jehová en oración y oró. No buscando, Señor, dame vida para... ¿Sabes cuánto me falta disfrutar? ¿Sabes todo lo que todavía no probé? ¿Sabes todos los lugares que me gustaría conocer? ¿Los viajes que quisiera hacer? No, no fue eso. Él estaba preocupado por su pueblo y por la gloria de Dios. Y Dios le oyó. Y le dio 15 años extra. Un hombre extraordinario como pocos, pero frágil. Y con eso tiene que ver la tercera prueba de la fe de Ezequías, y eso tiene que ver con Babilonia. La primera prueba de la fe para Ezequías fue Asiria. La segunda prueba para la fe de Ezequías fue su salud. La tercera prueba para la fe de Ezequías tiene que ver con Babilonia. Si están o tienen cerca segundo libro de Crónicas 32, ahí leemos palabras interesantes y prácticamente increíbles. Segunda Crónicas 32, no pierdan Segundo Reyes. Versículo 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas, eso siempre denota un contraste, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, dice, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas, otra vez un contraste, en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Venimos bien? Primera prueba para la fe, victorioso. Segunda prueba para la fe, victorioso. Pero acá vino un parate. Algo no salió bien. Algo pasó acá. Un buen parate para recordar la fragilidad, aún de los más nobles y fuertes en la fe. ¿Qué pasó? La Biblia dice que él no respondió adecuadamente a tanta bondad que había recibido de parte de Jehová. Quizás por eso no recibimos tanta bondad de parte de Jehová, porque Él sabe cómo vamos a responder. Pero lo interesante es que parece que el éxito le hizo daño. Postrado en cama, Ezequías era humilde y piadoso. Levantado, sanado y fuerte, Ezequías se volvió arrogante y desagradecido contra Jehová. Arrogante y desagradecido. Él pecó tocante, o mejor dicho, algo pasó tocante a los enviados por el rey de Babilonia. Vinieron estos hombres de Babilonia para felicitarlo por su experiencia. Y parece que Ezequías quiso impresionarlos. Dice en Isaías capítulo 39 que Ezequías le mostró sus tesoros, sus riquezas, sus bienes. Miren todo lo que tengo. Miren todo lo que he conseguido. ¿Sabe que estuve enfermo? ¿Sabe que el Señor me sanó? Fui sanado.
y me enviaron regalos y me han dado cosas maravillosas. Miren, todo esto es lo que tengo. Mis tesoros, dice la palabra de Dios. ¿Tus tesoros, Ezequías? ¿No eres dueño siquiera de ti mismo y reclamas estas cosas como tuyas? Cuando vinieron los enviados de Babilonia, no leemos que haya expresiones ni de regocijo, ni de gratitud a Dios por todo el bien que había derramado Jehová sobre su vida. Cuando vinieron los enviados de Babilonia, en lugar de exaltar a Dios ante los enviados de esa nación, Ezequías se exaltó a sí mismo y fracasó en esa prueba para su fe. En esta prueba falló. Habría sido una buena oportunidad para sembrar el conocimiento del Altísimo en las mentes y en los corazones de estos paganos. Pero Ezequías solo habló de sí mismo cuando ellos vinieron. De sus tesoros, de sus logros, de sus riquezas. Un hombre extraordinario, pero frágil. El hecho de que había salido airoso de pruebas pasadas no fue garantía de que saliera airoso siempre, porque la vigilancia sobre la vida espiritual debe ser continua, absolutamente. La tentación a exaltarnos a nosotros mismos, hermanos queridos, volverá una y otra vez a lo largo de la vida hasta el último tiempo. La tentación de abrogarnos méritos o reconocimientos que le corresponden solo a Dios, aparecerá una y otra vez a lo largo de la vida hasta el último día. Ezequías tenía una oportunidad para exaltar a su Dios, pero escogió ante los enviados de Babilonia exaltarse a sí mismo después de lo que Dios había dicho y hecho para con él. Ezequías se arrepintió, el juicio no vino en su día, Dios lo remitió para más adelante. Lo sufrirían sus descendientes, el juicio por exaltarse a sí mismo ante los enviados de Babilonia. Lo sufrirían ellos, le legaba a sus descendientes la derrota, la vergüenza y la esclavitud. Dios le dijo, está bien, te arrepentiste, estás perdonado. No voy a enviar el juicio sobre ti, pero vendrán el día de tus descendientes. ¿Y qué dijo él? Póngase un momento en el lugar de Ezequías. Tú pecas, te arrepientes, vas al Señor, el Señor le dice, está bien, te perdono, pero tus hijos la van a pasar mal por tu pecado. Tus nietos van a sufrir las consecuencias de tu conducta vergonzosa. ¿Qué harías tú? ¿Qué dirías? ¿Cómo reaccionarías ante semejante sentencia? Miren lo que dijo Ezequías, y ese es el último pasaje, en el libro del profeta Isaías, capítulo 39. Isaías 39, 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué hubieras dicho tú? Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra que Jehová ha hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Toman nota de lo que él está diciendo? ¿Cómo podía decir que la palabra de Jehová era buena cuando esto era una sentencia para sus descendientes? Eso es lo que él dijo. Y dijo, bueno, por lo menos yo voy a vivir tranquilo, que se arreglen lo que viene después. ¿Sabe lo que me pregunto? ¿Estaría Manasés ahí escuchando lo que dijo su padre cuando supo esto? Qué masazo si su hijo hubiera estado escuchando a su padre decir, bueno, por lo menos yo voy a tener tranquilidad. Lo lamento por ellos. Terrible. Gracias, papá.
diría Manasés. Lo único que te importa es terminar bien tu vida sin pensar en cómo voy a empezar yo la mía. Suena terrible eso. Realmente suena terrible. Pero pensemos, hermanos, ¿cuánto nos importa a nosotros el futuro más allá de nuestra muerte? ¿Hasta dónde perdemos el sueño pensando en la forma que estamos afectando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos? Porque con nuestra conducta, con nuestra siembra de hoy, estamos afectando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Te importa o no te importa? ¿Eres como debe ser o eres como Ezequías? Bueno, por lo menos yo voy a morir tranquilo. Eso se arregla. Terrible eso. ¿Qué estamos haciendo? No solamente para nuestro tiempo, sino para el bien de la familia y de la iglesia en los días futuros. Estas son las últimas palabras registradas de Ezequías. Y así murió. Con este pensamiento, con esta disposición, y comenzó a reinar Manasés. Ezequías, un hombre extraordinario. Su fe fue probada cuando Asiria vino sobre Judá y salió airoso. Su fe fue probada cuando la enfermedad llegó a su vida y la posibilidad de morir era cierta y salió airoso. Un hombre extraordinario, pero también frágil. Su fe fue probada cuando tuvo la oportunidad de exaltar al Dios vivo y verdadero ante los enviados del rey pagano y ahí fracasó. Y al final de su vida manifiesta al menos desinterés por la suerte de sus descendientes. Qué triste final. Qué triste final. Dos cosas como aplicaciones prácticas. Toda la vida se reduce a esto, hermanos y amigos. ¿Para qué y para quién vas a vivir? Todo se reduce a eso. ¿Para qué y para quién vas a vivir? Tomando tu propia comodidad y felicidad y logros y realización personal, o promover la gloria de Dios. ¿Sabe que esa es la disposición natural del corazón? Buscar lo nuestro propio. Y lo único que puede cambiar eso es el poder del Evangelio. No hay educación, ni sociedad, ni ley que pueda cambiar esta disposición del corazón. Solo el poder del Evangelio. Entonces resulta incoherente que si tú manifiestas haber experimentado el poder del Evangelio en tu vida, no te importe como prioridad promover la gloria de Dios. Y cuando sos introducido en dificultades, presiones o pruebas, lo único que te interesa sea salir bien tú. Y no la gloria de Dios, aunque eso implique perder algo, tu vida. La esencia del pecado es insistir en vivir para uno mismo, negándole a darle la gloria a Dios. El único lugar donde se encuentra poder para librarnos de esa tendencia es el Calvario. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué nos constriñe a eso? El amor de Cristo. El mensaje del Evangelio. Segundo, las victorias de ayer no te garantizan éxito y fidelidad mañana. Querido hermano, no te descuides. No te confíes. No dejes de vigilar. La carne aún mora en nosotros en todo su potencial, y cuando menos lo piensas o cuando crees que no te molestará más, ahí está. No son pocos los que han derrapado en el último tramo de la vida. Y si tú piensas que a ti no te puede pasar, recuerda las palabras de 1 Corintios capítulo 10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ezequías, un hombre extraordinario como pocos, pero frágil,
como todos. Aprendamos de Él. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de detenernos en la Escritura y por lo que aprendemos de ella, lo que aprendemos en ella de ti, de tus tratos para con los tuyos. No queremos invitar a Ezequías en no responder adecuadamente a tanta bondad con que tú nos has bendecido. Queremos invitarle en esa disposición que tuvo al comienzo de su carrera, a andar en todos los mandamientos que tú le habías prescrito a Moisés, y que así sea hasta el fin. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén.